4, 6, 7, faltaría uno. Sí. Bueno. Tomás, el recuperatorio lo tomaríamos el viernes, si te parece, vos que no hiciste. Tengo algún comentario sobre los parciales, Sí. los corregí todos. Acá estamos. Chin, chin, Valeria amarilla, emitir. En general están bastante bien. Hay 2 o 3 que van a tener que recuperar por algunas cosas, quizá alguna pregunta que no entendieron, algunas imprecisiones. Pero por ahí lo vemos el viernes. A ver dónde tengo un maletín. Por acá tengo un maletín. Chin, 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 chin. ¿Dónde dejé? Venga, por ahí una facultad. Chin, 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 chin. Bueno, dame un segundito. Acá los tengo. Después los charlamos si quieren, pero en principio Joel está aprobado. ¿Quién más? Moro está aprobado. Eva Muñoz, vas a tener que rever algunas cositas, así que vamos a tener que recuperar. Arcángeli está aprobado. Amarilla está aprobado. Fiamma le falta un poquito en algunas cosas. Y creo que eso es todo. Todos los que rindieron. Muy bien. López Soto no rindió y Sí. el otro chico, como es, tampoco rindió. Así que Eva y Fiamma deberían revisar un poco las preguntas. Si quieren, el viernes las vemos y rendimos el miércoles o como quieran. Pero tenemos que hacer alguna... No, ¿saben qué vamos a hacer? Vamos a buscar un día para, como perdimos ya una clase el viernes, vamos a buscar un día para recuperar que no sean de clases. Así que por ahí el jueves, si les queda bien, jueves que viene o martes que viene, recuperamos. El viernes vemos los parciales para quien quiera verlos y el martes o jueves de la semana que viene recuperamos. ¿Te parece? Sí, por mi parte está bien. No tengo problema. Bueno, perfecto entonces. Quería confirmar ¿quién me está faltando? Catriel me parece que me está faltando. Que no rindió. Sí, profe, yo no tengo problema. Bueno, perfecto. Entonces, ¿les parece que recuperemos el jueves a la mañana? ¿Le queda bien a las 10 de la mañana como hicimos la otra vez? Sí, sí, ¿O a mí está prefieren el bien. martes? De la semana que viene. Bueno, perfecto. Entonces quedamos el jueves a las 10. Bueno, De 10. Bueno, así es. entonces, de todos modos, el viernes vamos a charlar algunas cositas sobre el parcial para que vean algunas apreciaciones. Ahora vamos a ver, entonces vamos a terminar de ver especiación alopátrica, sobre todo la peripátrida en islas, y luego vamos a ver parapátrida. Y dejamos simpátrida para el viernes, que es un poco más complejita. Entonces, aguántenme un poquito, voy a poner en presentación. Ahí está. ¿Estamos bien con esto? ¿Se ve bien? Se ve bien. Bueno, perfecto.
Entonces nosotros nos habíamos quedado con el modelo típico de especiación alopátrida que implica un proceso de vicarianza, es decir, la partición de un pool génico en dos, o tres, o cuatro, los que fueran, pero siempre de poblaciones grandes, por algún evento geográfico o ecológico o algo por el estilo que de alguna forma interrumpe el flujo génico entre esos dos partes del pool génico. Y cada uno entonces sigue su destino evolutivo independiente. Ahora vamos a ver un sistema más asociado al efecto fundador y que tiene que ver con la especiación según un modelo peripátrido, que implica aislamientos periféricos y que ha sido muy utilizado para explicar la especiación en islas. Y básicamente estos implican un pequeño número de individuos que se mueven a un nuevo área, con lo cual podríamos asociar un efecto fundador. Esa pequeña población comienza una nueva historia evolutiva en ese área aislada de la población ancestral. Obviamente que se interrumpe el flujo génico. Y por deriva más endogamia, ha sido propuesto que se podrían fijar combinaciones génicas nuevas que de alguna forma determinan el aislamiento reproductivo de la especie ancestral. Este es un ejemplo clásico de la evolución de las moscas drosófila en el archipiélago de Hawái, en donde tenemos varias flechas que indican el número de eventos de efecto fundador. El ancho de la flecha, con el numerito en el centro, indica cuántos eventos de efecto fundador han habido. Se supone que todo más o menos arrancó en la isla de Kauai, donde hay 2 especies. Luego, aparentemente, se invadió la isla de Oahu, creo que se pronuncia así. Luego pasaron las islas Maui y luego a la de Hawái, que es la más joven. Y fíjense que el número de especies va de 12, 29, 40 y 26, no habiendo mucha relación entre el tamaño y... Disculpe, profe, creo que yo no estoy viendo la presentación. O ¿Los demás ven la presentación? al menos no se está proyectando. Yo estoy viendo, profe. Se ve, pero no También se ve. veo, profe. Pero no está completa la Capaz me desconecte y me vuelvo a conectar, a veces es mi computadora. Bueno, vos sos la única que no ve, Fiamma, te esperamos un ratito. ¿Todos los demás ven? Sí, profe. Bueno, esperamos un ratito que se conecte Fiamma y seguimos. Mientras le sigo explicando este grafiquito. Fíjense que... Ahí parece que se arregló un poquito. Buenísimo. ¿Estás viendo ahí el grafiquito con las islas? Veo las islas, pero veo como el cuadro de PowerPoint, no como la proyección así sin los bordes blancos y las otras diapositivas. O sea, no se ve el modo presentación, digamos. Exacto. ¿no se ve el modo presentación? Sí. A ver, bueno, entonces vamos a dejarlo así, capaz. Vamos a agrandarlo un poquito para que se vea mejor. Chin, 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 chin. Algo está pasando. No toma el modo presentación. Chin, 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 chin. Bueno, ahí creo que podemos andar. ¿Ahí se ve mejor? Sí, profe. Bueno, entonces, fíjense que con las flechas indicamos la dirección en las que han ocurrido los efectos fundadores. Y con el ancho de las flechas vemos la cantidad de efectos fundadores independientes que se han dado entre las diferentes islas. Ahora fíjense que no solamente tenemos un flujo de efectos fundadores de la isla más vieja a la más nueva, sino que tenemos
por ahí procesos inversos. Fíjense, entre la isla de Oahu y la isla Maui, o el complejo de islas Maui, que tenemos 10 para un lado y 7 para el otro. Y luego tenemos también, inclusive, efectos reversos del complejo Maui hasta la isla más vieja. Con lo cual, esos procesos nos pueden complicar un poquito el análisis cuando queremos ponerle tiempos a los efectos fundadores y hacer una filogenia y comparar la diversidad y los linajes que hay en cada isla. Ahora vamos a ver un poquito más eso. Entonces, la peripatría fue propuesta por Mayr como una de las posibilidades para explicar la evolución a saltos. En esto de tratar de explicar la radiación evolutiva, que muchos pusieron que el equilibrio puntuado, una de las mayores contribuciones era explicar la radiación evolutiva. Mayr también había propuesto hace unos cuantos años la peripatría como una de las formas de explicar la radiación, sobre todo para los pájaros y los insectos de archipiélagos. Entonces, este autor propone que los cambios que se suceden en eventos fundadores pueden ser muy rápidos, por esto de que ocurren en poblaciones pequeñas, se pueden fijar rápidamente y no dejarían registro fósil porque los estadios intermedios no solamente que ocurrirían muy rápido en el tiempo, sino que serían de muy pocos individuos. Por lo tanto, las chances de dejar un registro fósil serían prácticamente nulas. Una vez fijados estos rearreglos o estas combinaciones génicas que determinan el aislamiento, si la población se expande y esa población con la innovación deja un registro fósil, quedaría como un salto morfológico diferente de la especie ancestral, pero no tendríamos registrados los estadios intermedios en la morfología. Por lo tanto, este modo de especiación por efecto fundador peripátrico semejaría a un sistema de especiación por la modalidad de puntuaciones. ¿Qué implica el proceso? No sé si ustedes conocen, pero cuando uno habla de variabilidad, por ahí se plantean los modelos centrales marginales. Es decir, esto se usa para, digamos, cuando se pregunta, bueno, ¿cuál es el punto de donde se empezó a dispersar esta especie? O donde se originó y se empezó a dispersar. Y usualmente, como se asume que la mutación es un proceso que ocurre al azar y de forma más o menos constante, se deduce que las partes más antiguas serían las que más variaciones presentan. Por lo tanto, esta concepción de la distribución de variantes hace pensar que las partes más antiguas serían en las que se presenta más variabilidad y las más nuevas las que presentan menor variabilidad. Y a ese modelo se llama modelo central marginal de variabilidad. Bajo esta idea, May propone que una población debería ocupar o debería presentar un área central con un ambiente dado, pero varios hábitats marginales en los límites. Esos hábitats marginales serían ocupados por poblaciones pequeñas, y esas poblaciones pequeñas en hábitats marginales, deriva como consecuencia del tamaño pequeño de aquellos individuos fundadores, podría determinar que la base genética de esos fundadores quede sesgada prácticamente al mismo acto de la fundación de la población ancestral. Por supuesto que eso conduciría a la pequeña población, conduciría a la fijación de nuevos alelos y eventualmente podría determinar el aislamiento reproductivo con respecto a la población original. Este modelo es el que se maneja principalmente para los pinzones en las Galápagos y las drosófilas en Hawái.
y se utiliza para explicar la radiación evolutiva. Si volvemos al esquemita de la radiación de las drosófilas hawaianas, que más o menos se reconocen unas 70 especies, con los eventos de efecto fundador que les conté, podemos ver que desde la parte más antigua a la parte más nueva se van incrementando los eventos fundacionales. No se sabe muy bien por qué, pero probablemente no es que haya más eventos fundacionales, sino que los detectamos más precisamente actualmente, en la actualidad, y los eventos antiguos o se han extinguido o no los podemos detectar con las herramientas que tenemos para analizarlos. Pero no hay muchas razones para pensar que en la actualidad se estarían dando más eventos fundadores que en la antigüedad. La otra cosa que puede ser con respecto a este mapa o a este esquema de eventos fundadores es que con el pasar de los años los ambientes en las islas se hayan diversificado más. Y entonces a una misma tasa de eventos fundadores hayan podido permanecer más poblaciones fundacionales y diversificado que lo podrían haber hecho en el pasado. Pero bueno, eso no está probado, son hipótesis. Cuando queremos ver si este mapa que vemos acá tiene alguna relación con la filogenia, es decir, si podemos constatar la edad de los eventos fundacionales y, por ejemplo, analizamos el ADN mitocondrial o algún otro ADN que podamos datar y usamos algún outgroup como para calibrar el árbol, vemos que los grupos de especies peripátridas más cercanos, que son este grupete acá de las islas de Hawái y las Maui, han divergido mucho más reciente que lo que lo han hecho las especies que están en la isla Oahu o la Kauai. Y fíjense que eso tiene relación con el tiempo de aparición de las islas. La isla de Hawái apareció hace medio millón de años, más o menos, y la isla o el complejo Maui-Naui entre 1.5 y 2 millones de años, comparado con la isla Oahu, que lo hizo hace 4 millones, y la Kauai, que lo hizo hace 5. ¿Qué más podemos decir de esto? Bueno, y acá se ve también reflejada un poco, hay algo raro acá que no alcanzamos a entender, es que la distancia genética evidenciada en las ramas, fíjense que el peine este de las especies, de las líneas terminales de la isla Kauai, tiene casi la misma longitud o menor de lo que tienen las ramas en la isla Maui o en la Hawái. Quiere decir que en esta isla hubo como una especiación reciente de este solo linaje. Así que acá hay algo raro que todavía no ha sido explicado. Pero lo importante básicamente es que la filogenia datada coincide con la de las islas y que podemos de alguna forma evidenciar que las relaciones entre las especies de cada isla responden a unos pocos linajes. Bien. Acá tenemos otro ejemplo del complejo de las islas Tritán da Cunha, que está ahí entre Sudamérica y África. En este mapita se ve más o menos están las islas, son así un grupo de islas que están muy aisladas. Y acá se ha analizado, como en otro caso que hemos visto, el tamaño de los picos de los pájaros
asociados al tipo de semilla que produce cada vegetación en dos islas diferentes, en la Inaccesible y en la Nightingale. En ambas islas hay pájaros con picos chicos y con picos grandes, y en una sola de las islas tenemos picos chicos, picos grandes y picos intermedios. Acá se ve mejor. En el Inaccesible tenemos los 3 grupos de pico, mientras que en la Nightingale tenemos 2 tipos de pico. Y acá la pregunta fue la misma, si cada tipo de pico se produjo independientemente en cada isla, o si los picos grandes se generaron una sola vez, como acá, y luego migraron a cada una de las islas, y lo respectivo ocurrió con los picos chicos, y este pico intermedio luego se generó por hibridación de los grandes con los chicos, o si cada tipo de pico no tiene relación filogenética, y lo que tienen relación filogenética son las poblaciones de cada isla entre sí. Esta es la distribución de semillas disponible en cada isla, pero lo más importante es esto. Cuando se analizaron las poblaciones de la isla Inaccesible y de la isla Nightingale, lo que se vio es que, independientemente del tamaño de pico, las poblaciones de cada una de las islas, de Inaccesible por un lado y las de la Nightingale por el otro, están más cercanas entre sí que con respecto a las poblaciones con similar tamaño del pico de la otra isla. Y cuando analizamos la estructura poblacional, fíjense que este es un árbol de una gráfica de estructura, esto que está aquí abajo. ¿Alcanzan a ver el cursor cuando yo les marco? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, fíjense, aquí tenemos la estructura genética marcada en colores. Fíjense que en la isla Inaccesible tenemos componentes genéticos principalmente verdes, rojos y grises, mientras que en la Nightingale tenemos azules casi completo en una especie, y en la otra especie, en la Winkinsey o subespecie, prácticamente verde. Cuando nosotros encontramos en un análisis de estructura genética esta distribución de colores o de fracciones genéticas, podemos decir que esto de la isla Nightingale corresponde a un grupo o 2 grupos genéticos diferentes de esto de la isla Inaccesible. Y fíjense que cuando analizamos solamente el grupo de la isla Inaccesible, a su vez tenemos una subestructuración que corresponde con los diferentes grupos específicos o subespecíficos con diferentes tamaños de pico. Excepto los híbridos, acá que tenemos una mezcolanza, cada uno tiende a tener un color preponderante. En este grupo de picos, en los pájaros de lowland, es preponderantemente rojo, en los de Lapland es preponderantemente amarillo, y en los del tipo Dunay, que son los de pico grande, son preponderantemente grises. Esto quiere decir que tenemos una diferenciación genética para cada tipo de pico, aún dentro de la isla Inaccesible, pero que esos subtipos genéticos son muy diferentes a los tipos genéticos de la isla Nightingale. En resumen, ¿para qué nos sirve esto? Para demostrar que si cada uno de estos grupos genéticos ya se comporta como una especie, serían especies que se han originado en cada una de las islas y probablemente en parapatría, no en parapatría, en eventos fundadores del tipo peripátrico. Y esos eventos se dieron después de que vino un linaje a la isla Inaccesible. Y lo mismo podemos decir de la isla Nightingale. Los 2 tipos, el Leikesti y el Winkinsey, se
divergieron después que llegó un ancestro, y lo hicieron mucho más tempranamente. Fíjense la longitud de las ramas. Estas ramas se construyen en función a la diferencia de nucleótidos que hay entre una especie y la otra. Entonces, de alguna forma nos está dando un tiempo de divergencia mucho mayor que lo que ocurrió entre los grupos genéticos de la isla inaccesible, y que de hecho queda mucho mejor representado en el patrón de estructuración genética en la isla Ndingale. Uno es mucho más azul y la otra es mucho más verde, claramente diferenciado. Entonces, para este caso, se acepta, para el género Nesospices, se acepta el modelo de radiación evolutiva paralela, probablemente asociada a un modelo peripátrico. Entonces, si vamos a considerar estos modelos de especiación en islas, ¿qué cuidados tenemos que tener? Primero, hay que distinguir entre doble o múltiples invasiones, y además esas dobles o múltiples invasiones las debemos distinguir de especiación dentro de una misma isla. Y en los casos que han ocurrido más de un evento fundador, ahí vamos a tener que tener en cuenta en que por ahí esas distancias que estoy viendo no provienen de un evento ancestral, sino que podrían haber venido de un nuevo evento, con lo cual las distancias que estoy analizando, si las tomo como provenientes de un solo linaje en esa isla, no van a ser la mejor explicación posible. Entonces, para definir estas inconsistencias que puede haber entre uno o varios eventos de fundación, efecto fundadores en sentido inverso, necesitamos hacer una reconstrucción filogenética, con lo cual nos va a ayudar a definir estos procesos, pero no necesariamente nos va a dar la solución perfecta a la pregunta que estamos formulando, ¿no? Profe, antes de que siga, Dígame. ¿en especiación dentro de la isla se refiere a otro modelo de especiación? No, es el mismo modelo peripátrico. Lo que pasa que, digamos, dentro del modelo peripátrico vos podés tener, digamos, el ejemplo de isla típico, el que uno tiene en la cabeza, bueno, se fue de una isla a otra. Pero eso es un evento raro en realidad. El modelo peripátrico también es válido para un modelo de tierras bajas, si querés, que es con lo que empezamos, una zona con alta variabilidad central y ambientes marginales que pueden ser ocupados por poblaciones pequeñas y fundadoras. Y no necesariamente tienen que estar separadas por mar o lo que fuera. Claro. Un sistema de montañas también puede actuar con este. ¿Por qué nos imaginamos esto de islas? Porque es más, donde más se ha estudiado, digamos. Pero yo creo que tenemos muchos modelos que podrían responder a efectos, a especiaciones peripátridas, sobre todo en los animales o en las plantas que tienen dispersión a distancia, o en los animales que tienen poca vagilidad, pero eventuales migraciones de pequeños individuos. Lo que también constituiría una distribución a distancia y establecimiento de nueva población a una distancia prácticamente que la poca vagilidad que tiene cada una de las poblaciones va a ser imposible que haya flujo genético, o muy raro, entre la nueva población y la ancestral. ¿Estamos? Sí, sí, sí. Bien. Yo creo que acá, en nuestra región, uno de los modelos más frecuentes de especiación, si es que lo hay, debe ser el peripátrico, por nuestra condición de parches, de islas, de lagunas. Así que de hecho en los tucos
Está muy planteado la especiación peripátrida. En algunos grupos de aves está también bastante planteado. Y en plantas no está planteado como tal, pero sí está planteado la especiación por dispersión a distancia. Con lo cual podríamos pensar en efectos fundadores y especiación peripátrida. La pregunta es también, ¿cuándo consideramos que un modelo peripátrido puede explicar una radiación evolutiva? ¿Con cuántos eventos? Y eso ya es criterio del investigador. Pero lo importante es que me parece que lo podemos entender como un solo proceso, un solo evento de migración y efecto fundador, que eso se puede quedar en uno solo o puede multiplicarse por 20. Si queda en uno solo será una especiación focalizada y si es por 20 será una radiación evolutiva. Bueno, por lo tanto, estos sistemas son laboratorios naturales y de hecho son los más estudiados, las islas del sudeste asiático, las islas de Hawái, las Galápagos, las Islas de Cuna, todos esos son sistemas hiperestudiados. Bueno, entonces, tanto el modelo bicariante como el modelo peripátrido son especiaciones alopátricas. Y responden básicamente a modelos de la concepción de la neosíntesis. Ahora vamos a pasar un poco a la especiación no alopátrida y vamos a ver si podemos darle alguna cabida a estos modelos o directamente los descartamos y nos quedamos con el modelo alopátrico convencional. Bueno, pero entonces, para empezar a ver modelos no alopátricos, deberíamos preguntarnos por qué. En general, cuando pensamos en especiación, pensamos en un modelo alopátrico. Y en general, pensamos en eso porque me parece que es el más fácil de explicar. Es decir, la alopatría inmediatamente impide el flujo génico, entonces ya no tenemos que buscar algún mecanismo biológico que impida el flujo. Y entonces las poblaciones nuevas, o las poblaciones, o los subpools génicos cuyo flujo génico queda interrumpido, comienzan una vía de divergencia por la mera acumulación de mutaciones neutras, sin la posibilidad de que eso se homogeneice en el otro pool. Entonces, de cajón que ya empieza la divergencia al mismo momento en que quedan aislados los dos grupos. En cambio, en todos los demás modelos, eso es una gran complicación. Es decir, primero, pensar en algún sistema que disminuya el flujo génico y luego en un sistema que permita que las novedades que se van acumulando en uno y en otro grupo poblacional no se homogeneicen en ambos. Y eso no es tan fácil. Entonces, la respuesta a la pregunta quizá de por qué la alopatría es el modelo más aceptado puede venir del hecho de que la probabilidad de especiación, que como la probabilidad de especiación es inversamente proporcional al grado de flujo génico, la alopatría es la que más cumple con ese preconcepto. Sin embargo, para la patría y la simpatría es mucho más difícil de encontrar los mecanismos que permitan establecer esta asociación. Entonces vamos a ver dos grupos de especiaciones, la especiación parapátrida y la simpátrida. Vamos a comenzar por la parapátrida, que esta especiación, si tiene algo de característico, es que
está íntimamente asociada con la formación de una clina. Recuerdan que cuando vimos distribuciones poblacionales en el espacio, vimos diferentes tipos de distribuciones de las variantes genéticas o morfológicas, y una de ellas era la distribución clinal. ¿Y se acuerdan cómo definíamos una clina? Una variación gradual de los caracteres en relación con la geografía, por ejemplo. Exacto, exacto. Muy bien. Entonces, tenemos una variación de un carácter, de una frecuencia alélica, de un alelo, de algo en función de, el espacio. Entonces, en función de esto, ¿qué propone el modelo? Que la especie se distribuye en un área con diversidad ecológica, que esa diversidad ecológica ha generado alguna diferenciación geográfica en ese pool génico, y que esa diferenciación debería ajustarse a la conformación de una clina, en un gradiente ambiental o en un gradiente geográfico. Y esa clina, o en esa clina, la selección natural estaría determinando algún impedimento para el libre flujo génico. ¿Recuerdan cuando veíamos a Van Baalen y el modelo ecológico? Que no podíamos establecer bien una diferenciación genética o un aislamiento reproductivo, pero que cada especie o grupo específico guardaba un poco de integridad o de cohesión fenotípica. Y eso lo establecía la selección natural. Y entre medio podíamos tener híbridos, formas intermedias. Profe, Sí, pero estas especies que se distribuyen en un área con gran diversidad ecológica, ¿es porque tiene un polimorfismo o es polimórfica? ¿O porque de una especie surgió otra, de esa otra surgió otra, de esa otra surgió otra a lo largo del área geográfica? todavía no estamos en la etapa de tener varias especies. En general lo que Ok. tenemos es una especie que al menos es polimórfica con variantes geográficas. Ah, ok. Está. Podría ser también politípica. Eso, politípica sería Y lo entre que me quería referir. en cada una de las variantes ecológicas o geográficas, para pasar de una a otra tenemos una clina, más o menos intensa. Ahora vamos a ver cómo definimos eso. Y lo último que vamos a ver del modelo es que, de acuerdo a lo que vos preguntabas, Joel, es que esas subpoblaciones, esos subacervos genéticos distribuidos en esa diversidad ecológica, presenta algún grado de adaptación diferencial o de preferencias para ese tipo ambiental, que no están en el área de otro grupo poblacional, en el otro área ecológico. Entonces, en definitiva, lo que tenemos es un mosaico de poblaciones parapátridas que en general están en concordancia con la distribución de clinas. Y acá vamos a ver una diferenciación entre zona de contacto y zonas híbridas. Las zonas híbridas, por excelencia, son zonas en donde las poblaciones entran en contacto y se producen híbridos. Las zonas de contacto son aquellas en donde las poblaciones entran en contacto, pero ya no hay híbridos. Entonces, en el proceso de especiación parapátrico, deberíamos pasar de una zona híbrida a una zona de contacto. Y ese pasaje de una zona híbrida a una zona de contacto va a estar determinada por dos cosas principales. El grado de adaptación que tengan las poblaciones
politípicas a cada uno de sus ambientes. Cuanto más adaptados o más específicos sean para un ambiente, menos van a poder salir o menos hacia la clina. Y por otro lado, la intensidad de la clina. Cuanto más gradual sea la clina, más van a poder salir los tipos adaptados hacia la clina. Cuanto más restricta y más abrupta sea la clina, menos chances van a tener de ocupar los morfos intermedios o los híbridos esa clina, porque van a estar menos adaptados por esta cuestión de que es muy abrupta. Por lo tanto, la divergencia adaptativa en ese sentido se constituye como la barrera al flujo génico. ¿Recuerdan cuando veíamos las razas microgeográficas asociadas a las minas? Sí. Sí. Veíamos que permanentemente estaban yendo gametas o individuos de un área a la otra, pero que rara vez veíamos una especie, una planta no resistente en el área contaminada. Y que eso se explicaba porque por más que vengan, esos genotipos, como no eran resistentes al contaminante, se morían. Entonces la selección natural era la que estaba determinando la línea o el límite de esas razas microgeográficas. Aquí lo mismo, la principal barrera para el flujo va a ser el grado de divergencia adaptativa y el salto que tenga o la discontinuidad que tenga la clina. Cuanto más pronunciada sea la discontinuidad, más limitado va a ser el flujo génico. Entonces, en esas circunstancias, la clina se transforma en un escalón. Es decir, cuanto más abrupta es la clina, más chica va a ser el área, la zona híbrida, y más eficiente va a ser el control o la disminución del flujo genético. Y más marcadas van a ser las subpoblaciones que están adaptadas a esas discontinuidades ecológicas. Acá hay algunos ejemplos de Mus musculus y Mus domesticus en una región ahí de Europa, que parece Europa del Este y Europa del Oeste antiguo. Y hay varios grupos de bichos que coinciden con esa clina, y que es muy abrupta y una zona híbrida muy angosta, y en muchos lugares la zona híbrida se transforma directamente en zona de contacto. Y es una zona en donde de hace unas cuantas décadas, se estudian procesos de especiación parapátrido. En Australia también hay algunas zonas híbridas así muy marcadas, o unas zonas de contacto muy marcadas, y acá no las tenemos tan claras, pero hay unas cuantas también, en Sudamérica me refiero. Entonces, ¿a qué me refería cuando pasaba de una clina gradual a una clina abrupta? A esta graficación, básicamente. En el gráfico A tenemos una curva en donde tenemos en el eje de las ordenadas el fitness de los individuos, aquellos que tienen el alelo A grande, y la frecuencia de los individuos y la distancia en el espacio. Y vemos cómo desde un lugar en donde los individuos que tienen este alelo tienen poco fitness y tienen baja frecuencia, con la distancia van incrementando el fitness del gen A y también la frecuencia de los individuos. Ahora, ¿qué nos presenta esta curva? Digamos,
que la disminución en fitness y en la frecuencia es muy gradual. Entonces, esto difícilmente actúe limitando el flujo génico de forma abrupta y nos lleve a un proceso de especiación. Ahora, si por el contrario pasamos a este tipo de clinas, en donde es mucho más abrupta, y pasamos de fitness 0, aquellos individuos que tengan el gen achica, a fitness 100%, en una distancia que prácticamente es nula, y esta es la distribución de frecuencia. Este es el modelo ideal para que esta clina abrupta pueda interrumpir el flujo génico de estos individuos con fitness 100 o de este área en donde los individuos con el alelo chica tienen fitness 100 a este área en donde los individuos con el alelo chica tienen fitness 0. Entonces yo quiero pensar en un modelo alopátrico, tengo que buscar regiones que presenten este tipo de distribución alélica y de fitness en los individuos. ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe. Bien. Si encuentro regiones en donde no solamente hay gen A, sino que hay muchos genes que presentan este patrón, con más confianza voy a empezar a pensar en un modelo de especiación parapátrica. Profe, a su vez está explicando una especiación muy rápida, ¿no? No Probablemente. necesariamente. ¿No? Ok. Porque para pasar de esto a esto puede haber tomado su buen tiempo. Ah, ok. Pero a ver, guarda con esto, porque es probable, después vamos a ver un gráfico más adelante, pero si esto lo ves en muchos alelos, Sí. es probable que sea un contacto secundario. Es decir, se diversificaron las especies en alopatría y luego entraron en contacto. Y entonces este área clinal abrupto, en realidad no te está explicando un proceso de especiación, sino lo que te está explicando es un área de contacto secundario. En un proceso de especiación parapátrido, normalmente esta distribución del fitness de alelos no es completamente solapante en un lugar, sino que está un poco desplazado en el espacio. Uno está acá, el otro en el espacio está por acá y el otro está por acá, lo que va implicando la progresión de interrupción de flujo génico por multicausal. Si todos coinciden en el mismo punto, hay que sospechar de que no sea un contacto secundario. Después vamos a volver sobre eso, pero guarda con una clina abrupta y la coincidencia con múltiples alelos de diferencia entre ambas poblaciones. No sé si lo tengo acá o no tengo ese grafiquito como para explicárselo acá. No, lo tengo en otro Power. Después para el viernes vamos a ver eso. Bueno. Creo que está en el Power de hibridación y contacto secundario. Pero
Dame un segundito. Acá. Si vos ¿ven ahí el gráfico este? No se está proyectando nada, profesor. Ah, mira vos. Para un segundo. O sea, quedó en el gráfico anterior, el de variación lineal. Chin, 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 chin. Este es. ¿Ahora ven este? ¿Sí? Sí se ve. Bien. Bueno, esto es lo que le decía. Si muchos alelos coinciden en un mismo punto a lo largo de una transecta, que cambia de fitness 0 a fitness 100, o por el estilo, sospechen de un contacto secundario. Es decir, estas dos poblaciones se especiaron de forma alopátrica y luego tomaron un contacto secundario. Y tienen este área de tensión o de contacto. No hay híbridos, o sea, hay muy poquitos, pero es muy abrupto el cambio en varios alelos. Ahora, ¿qué esperaría en una especiación parapátrida? Esperaría esto. Fíjense que a lo largo de una transecta tenga el cambio de fitness en un alelo, avanzado otro poco cambie otro, de otro gen, por supuesto, en otra región otro alelo. Esto implica un desplazamiento hacia un óptimo poblacional que estaría dado en los rojos acá, a diferencia de los azules, y que acá al medio tengo una región intermedia de más o menos amplitud, pero que en general la diferencia en alelos no me coincide en la misma región. ¿Se entiende la diferencia? Fíjense, esto es espacio. A lo largo de una transecta yo voy viendo que hay cambios alélicos, pero no todos los cambios alélicos coexisten en un mismo punto. Supónganse en el punto 11. El naranja, el rojo y el verde no cambian de 0 a 100 su fitness o su frecuencia alélica en el mismo punto. A diferencia de este, que sí lo hacen en el mismo punto. ¿Ven? Sí. Cuando yo encuentro esto, que en un mismo punto difieren de 0 a 100 la frecuencia o el fitness, es probable que sea un contacto secundario a posteriori de una especiación alopátrica. Si yo encuentro que hay un camino de diferenciación, a ver, acá tengo el grafiquito, en donde los diferentes alelos de diferentes genes se fueron fijando a lo largo de una transecta, esto es más compatible con un modelo de especiación parapátrica. ¿Estamos? Sí. Sí, No, que sí se entendió, profe. perfecto. Bueno, volvemos a donde estábamos. Cierro este y presento el otro. Bien, ¿estamos ahora? Sí. Bueno, entonces, ¿cuál es el modelo general de especiación parapátrica?
Partimos de una población original que existe en un área determinada, a la cual está medianamente adaptada, es decir, ocupa el pico adaptativo, o un pico adaptativo dado. Esa población se expande a una zona contigua, en donde el ambiente es diferente, y en donde un morfo alternativo es favorecido, es decir, está como ocupando un nicho vacío en un pico adaptativo diferencial. Hay un proceso de selección disruptiva que favorece diferentes óptimos a ambos lados de esa clina. La clina de ser suave pasa a ser cada vez más abrupta. Y si la diferenciación entre un pico adaptativo y el otro es suficiente, la zona que podía ser híbrida en un principio se transforma en una zona de contacto. Esto está al revés del punto 5. Y si los híbridos tienen menor fitness que progresivamente, digamos, entonces, según el modelo neodarwiniano, ese menor fitness podría llevar a un reforzamiento por aislamiento reproductivo. Normalmente presigótico. Y a ese reforzamiento del aislamiento posigótico con aislamiento presigótico se lo llama efecto Wallace en general, ¿no? Pero lo clave acá es la ocupación de un nuevo área, el aprovechamiento, o digamos, el comienzo de la colonización de un nuevo pico adaptativo, la formación de una clina suave, o el paso de una clina suave a una clina abrupta, el paso de una zona híbrida a una zona de contacto, y el eventual desarrollo del mecanismo de aislamiento reproductivo, primero posigóticos y luego presigóticos. Profe, Diga. ¿puede explicar de vuelta el efecto Wallace? Sí, claro. Normalmente cuando tenemos algún sistema de aislamiento reproductivo posigótico y hay formación de híbridos que son estériles o son híbridos, en teoría se dice que, de acuerdo a la teoría neodarwiniana, que tenderían a seleccionarse aquellos individuos que desarrollen mecanismo de aislamiento reproductivo presigótico. Y a ese reforzamiento del aislamiento posigótico por el desarrollo de mecanismos presigóticos se le llama efecto Wallace. Ah, ok. Gracias. Básicamente, en dos palabras, es el reforzamiento del aislamiento posigótico por el desarrollo de mecanismos de aislamiento presigótico. Ajá, entiendo. Bien. En resumen, en un proceso de especiación parapátrica, ¿qué necesitamos? La evolución de una clina de suave a abrupta, la evolución de una zona híbrida en la que los híbridos tienen baja aptitud y luego se convierte en una zona de contacto, y evolución de apareamiento preferencial por esto del desarrollo de mecanismos de aislamiento presigótico. ¿Qué ejemplos tenemos de esto? Bueno, son todos modelos que pueden interpretarse de varias formas. ¿Se acuerdan que habíamos visto anillos de especies o de raza, anillos de raza en realidad, o Rasenkreis? Uno de esos modelos se aplica para explicar la especiación parapátrida en el complejo de gaviotas de género Larus, que es circumpolar, y la interpretación parapátrida de estos tipos, que en general se reconocen tres tipos de gaviotas, denominados A, B y C, que en algunos casos han llegado a tener
diferentes nombres, Argentatus, Fucus, dependiendo de la zona. La gaviota sombría del norte de Europa y de Siberia es la Fucus, mientras que la que está en el norte de Estados Unidos y Canadá y llega hasta Inglaterra y la península escandinava se la denomina Larus argentatus. Un modelo parapátrido plantea que ahí en el norte de Siberia habría digamos, estarían las poblaciones más antiguas, indicadas con C, C1 y C2. A partir de este grupo C se habría diferenciado el grupo A, que habría salido allá por el estrecho de Bering y colonizado América, y luego habría vuelto a entrar en Europa. Y por otro lado, desde C hacia el oeste, se habría diferenciado el grupo de Larus argentatus yendo hacia Europa. En este caso, la especiación parapátria se plantea básicamente entre el grupo A2 y B4, en donde cuando entran en contacto ya tienen diferencias que determinan el aislamiento reproductivo. Ese es uno de los modelos que se propone para la especiación parapátria, es decir, cada una de las razas fue evolucionando parapátricamente a través de clinas y los extremos se comportan como buenas especies. Otros dicen no hay especies, sino que es un complejo de razas, y está bien también, son diferentes formas de ver lo mismo. Y hay otros que plantean un modelo de especiación alopátrico. Ustedes me podrán decir, pero profesor, al final qué es esto? Y son todos modelos. Son formas de pensar las mismas cosas. Fíjense que de la Biblia salieron un montón de religiones y de esto, bueno, son formas de interpretar procesos evolutivos, de modelar procesos evolutivos. Y lo que tratamos de hacer es juntar evidencias para uno u otro modelo de acuerdo a cuál nos parezca que es el más apropiado. La interpretación alopátrica que plantea que los grupos A, B y C en realidad se generaron en refugios pleistocénicos. Es decir, se diferenciaron en alopatría y luego se dispersaron. El A preferentemente hacia Norteamérica, el B hacia el norte de Europa y el C siguió la línea al sur de Asia y de Europa a través del Mar Caspio, Mar Negro y el Mediterráneo. ¿Cómo podemos resolver esto? ¿A quién se le ocurre algo? Asumo que están conectados. Acá estamos, profe. Sí, profe, acá estamos. Pensando. ¿Se entienden los tres modelos? Si vamos a especiación, tenemos dos modelos, uno parapátrido y otro alopátrido, ¿no? Asumiendo que son especies diferentes. Pero hay otros que inclusive dicen no son especies, son razas, con determinado grupo, porcentaje de diferenciación genética o grado de diferenciación genética. Entonces a algunas personas se les ocurrió hacer análisis de haplotipos y lo que se vio es que hay una diferenciación haplotípica importante. Fíjense que las del grupo mediterráneo aquí son principalmente de un tipo haplotípico, el gris y negro. Las del norte de Europa, que corresponderían al grupo B, son más bien azules. Acá hay un grupo C, que es el mongólico, que es un C raro. Y luego tenemos a un grupo de las A que serían las que vienen de Norteamérica, que presentan un tipo haplotípico
más bien verde. Ahora fíjense que ninguna presenta un haplotipo único. Todas las poblaciones presentan variantes haplotípicas, aunque uno es predominante. Cuando hacemos la filogenia de estos grupetes, ¿qué sale? Dentro del grupo de Larus, que es este, el Larus argentatus, que es el que estamos viendo, este es el Aurup, así que no nos interesa. Lo primero que vemos es una divergencia ancestral muy marcada, que nos estaría separando el grupo atlántico y mediterráneo del otro grupo, del paleártico. Y a su vez, diferenciaciones a diferentes tiempos. Por lo cual, si yo tuviera que decir algo, podría plantear un modelo mixto. ¿A ustedes qué se les ocurre? Y yo viendo el modelo, los haplotipos, están muy marcadas las diferencias. Entonces podría ser un modelo alopátrico, ¿no? Porque si es para patria, hay por lo menos un poco de flujo génico entre las poblaciones. Ajá. Pero las diferencias eran bastante desmarcadas. Entonces, a mi parecer, probablemente sea un modelo más alopátrico. Sí, ¿hay alguien que tiene alguna otra idea de esto? Fíjense que este grupo, el del sur del Mediterráneo, Pero tiene algunos colorcitos compartidos. primero tiene algunos colores compartidos, pero además es este el que tiene el evento de divergencia, no estos de acá arriba, el de divergencia inicial. Fíjense que el violeta, el rojo, violeta, rojo, amarillo, verde y azul están todos dentro del mismo clado. Sí. Mientras que los grises, los negros y este color piel, dirían los chicos ahora jóvenes, están en otro clado. Por lo tanto, esto no me estaría explicando la distribución circumpolar. Este es el clado que me explica la distribución circumpolar. Este me determina o me explica o me agrupa las poblaciones mediterráneas. Fíjense. Este es el grupo de arriba. Acá. Con estos 3 haplotipos acá, grupos haplotípicos. Ahora, todo el resto, todo esto, amarillo, azules y verdes, y inclusive este rojo, creo que el rojo también, a ver. Ahí está el rojo. Todos esos están dentro de otro clado. Grande. Ok. Por lo tanto, si hubo un evento alopatría, fue el que separó este grupete de todo lo que está más al norte. Ahora, estos no tienen tanta divergencia. Y sobre todo el verde y el azul, que son las que más distribución circumpolar tienen, están muy recientes. Fíjense que acá tienen como un peinacito cada uno. Ajá, sí. Esto implica que no hay mucha diferenciación genética. Por lo tanto, no podríamos pensar en eventos alopátricos desde hace mucho tiempo, o por lo menos el Pleistoceno, quizá. Esto aparentemente es mucho más reciente. Con lo cual podríamos pensar que esta distribución de este azul, que está acá,
y que pegó toda la vuelta por Norteamérica y volvió a entrar por acá, probablemente hayan sido eventos parapátridos. O más aún, que todavía no son especies, sino que son razas. Con diferenciación parapátrida, obviamente, ¿no? Claro, se entiende. ¿Estamos? Sí, sí. Profe, ahí en el Atlantis, creo que dice, Ajá, sí, tiene como un poco el color de Verde. Graelici. Sí, Graelici. Puede ser algunos híbridos muy raros, probablemente. Híbridos, sin duda. Fíjate que acá tiene una zona de Muy, contacto. muy raros. Acá Claro, está sí. el gris de Atlantis Sí, con el sí, verde. sí, sí. Claro. Sí, Entonces está acá bueno. alguna madre aportó el citoplasma Claro. y luego por hibridaciones y retrocruzas se fijó este tipo genotípico nuclear del, perdón, del tipo gris. Esto se llama captura cloroplástica, que después lo vamos a ver cuando veamos hibridaciones, en donde hay una hibridación inicial, en donde la madre era del complejo verde y el padre gris, y luego ese híbrido se vuelve a cruzar siempre por gris. Entonces, en 4 o 5 generaciones de cruzamientos con grises, queda el fenotipo prácticamente del tipo Atlantis, pero sigue habiendo cloroplastos maternos verdes. Entonces vos cuando traes el individuo lo clasificás como Atlantis, pero haces cloroplastos y te aparece como el grupo Grelici. Claro. Y ahí te aparece la Bueno. inconsistencia entre los genes nucleares y los genes cloroplásticos por captura cloroplástica, que no es otra cosa que un proceso de introgresión dirigido. Claro, se entiende. Mitocondriales, profe. Bueno, mitocondrial, sí, todo. Lo que pasa es que veo verde y me emociono. Perdónalo a los zoólogos. Bueno, ¿estamos con esto? Esto le muestro solamente para ver la complejidad, que no es direccional lo que podemos pensar. No existe algo que podamos decir, che, mira, esto es parapátrido y está fantástico. Son todos modelos de disputa. Y hay quienes se agarran de algunas cosas para decir es parapátrido y otros que se agarran y dicen, no, mira, esto me indica que es un modelo holopátrico. Y lo cierto es que por ahí están conviviendo los dos modelos. En algunas instancias funciona la holopatría y en otras la parapatría. Bueno, hablamos un poquito de zonas híbridas, después vamos a retomar, pero ¿qué tan estables pueden ser esas zonas híbridas en una zona de contacto entre dos poblaciones parapátridas? ¿Especies o no especies? Y todo el mundo, o todos nosotros, tendemos a pensar que las zonas híbridas y de contactos deberían ser zonas muy dinámicas y de movimiento o de corta duración o de una zona que se mueve rápidamente. Y en general es así, pero hay regiones de contacto e híbridas que se vienen estudiando hace muchísimo tiempo y las filogenias indican que se mantienen en ese lugar desde hace muchísimo tiempo. Por ejemplo, la zona de contacto de las langostas guarranaba en Australia, o también la zona de híbrida de estos ortópteros del género Cortipus, en los Pirineos, se estima que tiene unos 8.000 años. Y están determinados por la clina que establece los pisos altitudinales a través de los Pirineos, en el caso de los Cortipus. Entonces, no siempre que hablamos de una zona híbrida, una zona de contacto, tenemos que pensar en un alto dinamismo de esa zona y que se va a convertir o va a pasar a una zona de híbrida amplia, una zona de contacto rápidamente. Puede permanecer en el mismo estado por muchísimo tiempo, mientras no cambien mucho los genotipos o
condiciones ecológicas que determinan la clima. Esto lo vamos a ver un poco más adelante. Bueno, algunos otros casos de especiación, lo que hablábamos el otro día hace un rato, de regiones contaminadas por algunos minerales, en la zona de las minas, como en el caso de Anthocyanthum odoratum o de Agrostis capillaris, y esto hemos visto algunos ejemplos experimentales de cómo determinar el flujo génico y la sobrevida de los individuos que puedan manifestar algún grado de flujo génico, cuando vimos razas geográficas. Y en todos los casos, las zonas de contacto, las zonas híbridas, se mantienen por la presión de selección en cada área y en general por algún mayor grado de desarrollo de autopolinización o autofertilización o hermafroditismo en el área más reciente de colonización. En este caso, el área contaminada de la mina. Un caso que está bastante bien estudiado, y con esto es el último caso que vemos, es el caso de estos caracoles, la Littorina saxatilis, que crece en zonas intermareales, es decir, desde la baja mar hasta la pleamar, en la península ibérica. Y este es uno de los primeros casos que se vio, pero después vamos a ver que se distribuyeron por toda la península escandinava y otras regiones de Europa. Y en general, los caracoles de la parte superior de la zona intermareal tienen la valva grande, estriada y con bandas de este tipo, mientras que la de la parte inferior tiene valvas pequeñas, lisas y sin bandas. Y esta variación está determinada por un componente genético fuerte, y en general se asume que estas diferencias están o constituyen dos ecotipos adaptados a microambientes diferentes. ¿A qué tipo de microambientes? La zona baja, por lo general, presenta mucho menos oleaje, es un ambiente más homogéneo y con pocos depredadores. Es decir, normalmente está cubierto de agua. Ahora, la zona de marea alta es la que temporalmente está cubierta por agua y luego queda desprovista de agua porque baja la marea, y entonces ese retiro de agua, ¿qué implica? Cambios en la concentración de sales, cambios en la temperatura, exposición al aire y exposición a la radiación solar, y además exposición a todos los pájaros que andan dando vuelta y otros bichos que actuarían como depredadores. ¿De cuánto estamos hablando de esta clina? ¿Qué tamaño tiene la clina? Unos 30 metros. Dependiendo del grado de inclinación que tienen. Los acantilados es mucho más pequeña y en las costas un poco más suaves la clina es más extendida. Pero en promedio se ha estimado que tiene unos 30 metros. Y entre los individuos que viven en los extremos, las pruebas de aislamiento reproductivo han mostrado que tienen un buen grado en realidad no un buen grado, un grado de aislamiento reproductivo incipiente. O sea que comienza a manifestarse, ¿sería? Exacto. Ah, ok. Entonces, en principio lo que se ha planteado es si, digamos, tenemos esta clina que tiene tan solo 30 metros, es decir, que es una distancia importante, pero no es tan grande para un caracol. Todo el mundo que ha visto caminar los caracoles ve que se pueden pasar unos cuantos metros por día o por hora. ¿Cómo se mantiene cada morfo con esas diferencias genéticas?
Entonces, lo que se ha visto es que hay una tendencia a la homogamia. Y esto es clave. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de DMs o de las historias, siempre pensamos en que el efecto de la selección natural en general no es tan fuerte como para delimitar o para limitar el flujo génico, sino que tiene que haber alguna otra fuerza que ayude a la selección natural. Y esta es la preferencia de apareamiento, que lo podemos determinar como homogamia cuando se aparean los tipos semejantes. La otra cuestión que ayuda es, o digamos, ¿cómo está determinada esta homogamia? Por la microdistribución, apareamiento preferencial por tamaño y por selección sexual de las hembras. Es decir, tenemos tres cuestiones que por sí solas no determinan la homogamia, pero en que entre las tres contribuyen de forma aditiva al apareamiento preferencial y por lo tanto al mantenimiento de los tipos diferenciados en cada extremo de la clina. Bien, entonces, eso es lo que se ve en la península ibérica. Ese mismo estudio en esa misma región intermareal se extendió por toda la península escandinava para ver qué aparecía. También se hizo en el norte y se vio que en todos los lugares se forman aproximadamente microclinas, en la misma región intermareal, y que se presentan los dos cada de ahí las regiones aparecido con más frecuencia. Y que el aislamiento reproductivo, si bien existe, es parcial, pero que es diferente, o hay diferentes grados de aislamiento en cada una de las regiones. Cuando se hicieron análisis moleculares, y se trató de hacer el mismo análisis que se hizo para las aves estas de las islas, ¿cómo se llamaban? Lacus, Lacus, No. algo así. No. Vamos al nombre. Las islas que están entre África y América del Sur. Las Tristán da Cunha. ¿Qué se vio? Básicamente que cada diferenciación morfotípica en cada localidad se desarrolló independientemente de los tipos morfológicos de las otras localidades. Lo mismo que veíamos para Nolis, lo mismo que veíamos para las aves de las islas Tristán da Cunha, aquí aparece. Por lo tanto, creo que es casi una generalidad ya que hay muchos casos de evolución paralela de morfos semejantes y a partir de poblaciones independientes. Entonces, en principio, esto indicaría que los ecotipos de clinas intermareales evolucionaron independientemente en diferentes lugares, descartando un origen alopátrico de lo mismo, es decir, no es que se originaron los lisos por un lado y los rayados por otro y luego migraron a diferentes lugares, sino que en cada región se han desarrollado los rayados a un lado y los lisos abajo, que el aislamiento posigótico observado en la península ibérica ha surgido como consecuencia indirecta de la adaptación ecológica y no de contacto secundario. Es decir, ¿a qué nos estaríamos refiriendo? A una diferenciación primaria, es decir, que esto estaría, en la península ibérica estaría sucediendo una especiación parapátrida.
En una clina que no tiene más de 30 metros. Fíjense que no tenemos que pensar en un escenario gigantesco para pensar en un proceso de parapatría. Esto es diferenciación parapatria y posiblemente un hecho de especiación en 30 metros. Y por eso se lo toma como un buen ejemplo de especiación parapatria, incipiente, asociado a adaptación ecológica y formación de una zona híbrida primaria. ¿Cuál es la diferencia entre una zona híbrida primaria y una secundaria? Que la zona híbrida primaria es la que se genera en el mismo proceso de especiación. Es decir, se diferenciaron dos grupos y entre esos dos grupos tengo híbridos o formas intermedias, como lo quieran llamar. Eso es una zona híbrida primaria. A diferencia de una zona híbrida secundaria, que es donde los grupos genotípicos se formaron en alopatría y entran en contacto como un evento secundario. Y a partir de ese contacto secundario se generan híbridos. Eso sería una zona híbrida secundaria, que respondería a una diferenciación en alopatría y luego puesta en contacto. La zona híbrida primaria siempre es parapátrida. ¿Cuáles serían las evidencias de que existe la especiación parapátrida? Bueno, yo le voy a decir lo que dicen los autores. En principio, muchos toman que la propia existencia de especies politípicas y esas poblaciones que presentan diferencias alélicas en localidades contiguas son tomadas como procesos de diferenciación parapátrica. Entonces, muchos autores sostienen que estas especies corresponderían a especies que están en proceso de especiación parapátrida. Y la otra evidencia que toman como especiación parapátrida son los Rasenkreis, es decir, los anillos de poblaciones, como vimos en las gaviotas árticas. De todos modos, siempre nos queda la duda de cómo delimitamos las especies y qué tan buenas especies son. En todos los casos, podemos tener cierta certeza, en particular en los Rasenkreis, que los extremos son buenas especies. Pero a mí particularmente me queda la duda de si los extremos en realidad no serían diferenciaciones alopátricas, por más que vengan de diferenciaciones parapátridas, pero los extremos se habrían diferenciado en alopatría. Y cuando se juntan, sería un contacto secundario, no un contacto primario como lo plantea el modelo. Pero esa es mi visión. Lo que dicen los libros en general es que estos dos ejemplos serían evidencias de que la especiación parapátrida existe. Para mí un claro ejemplo de especiación parapátrida puede ser el modelo de los caracoles en la península ibérica, no tanto los Rasenkreis. No sé qué opinan ustedes. Y tiene sentido, profe, porque, por ejemplo, si hay la población ancestral a la cual, donde se originó el anillo y dio toda la vuelta a una laguna, por ejemplo, enorme, una laguna enorme, y se vuelve a encontrar la población, se vuelven a encontrar la población ancestral con la última población, pasando por todo el anillo, la alopatría se originó por la laguna, vamos a decirlo. Quisiera pensarlo así, de esa manera. ¿No? En realidad por la vuelta que dan. Claro, pero la vuelta la da por la laguna y no hay flujo génico entre las poblaciones más extremas, vamos a decirlo. En ese caso sería una alopatría perfectamente, aunque haya un puente donde pueda haber flujo génico, que es entre la especie intermedia, vamos a decirlo. Pero sí, tiene sentido que sea alopatría.
los extremos, en todos los casos, lo que está digamos, el avance de la población ancestral hacia el este y el oeste, suponete, de esa laguna, esos serían diferenciaciones parapátridas, ¿no es cierto? Sí, 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 sí. Sí, 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 Pero pero el último cuando... contacto allá, ese para Ajá. mí es un contacto netamente secundario y correspondería al mismo tipo de contacto que una especiación alopátrica. Obviamente que, bueno, después queda ver qué grado de aislamiento reproductivo tienen las que se formaron por migración y ocupación de nuevos nichos a lo largo de ese anillo, ¿no? Desde la especie ancestral. Si Claro. ahí tenemos aislamiento reproductivo, yo diría, bueno, esos sí son claros ejemplos de especiación parapatria, pero no los extremos como lo plantean algunos autores. ¿Alguien más tiene alguna opinión sobre esto? Bueno, hay otro caso, les mentí que era el último, este es cortito, que es que lo vamos a ver más cuando veamos especiación cromosómica, pero este está asociado a cambios aneuploides, y es el caso de los Spalax acá en la Palestina, en donde cada colorcito de estos símbolos pertenece o tiene un diferente número cromosómico, inclusive hay híbridos. Este es un grupo que tiene fusiones céntricas y fisiones céntricas. Y vemos claramente que los distintos morfos o cariomorfos presentan distribución parapátrida. Es como que la fusión o la fisión les ha permitido avanzar hacia la colonización de un nuevo área. Y de alguna forma hay muy poquitas poblaciones híbridas. Acá hay una con 59 y por acá hay otra con 53. Pero en todo este área no hay ningún híbrido, acá tampoco hay híbridos, entonces es como que, digamos, podemos pensar en un modelo parapátrido, pero esto está asociado más que nada a rearreglos estructurales que lo vamos a ver después que terminemos simpatría. Así que acá tenemos otro caso propuesto de evolución por fisiones céntricas, pero bajo un modelo de parapatría. Y con esto creo que sí, terminamos. Sí, gente, con esto se fin. Vamos a